Y vamos a este combate para cerrar con broche de oro. Relevos australianos, que incluye a la campeona de NXT, a la retadora número 1, la campeona norteamericana, en su octavo combate por equipos. Casi todos de ellos al lado de su buena amiga Saria. Uno, cuidado. Desde que se unieron han sido inseparables. Uno, no. Y entre muchas cosas que han quedado claras, entre ellas es que detestan a Fatal Influence. Bueno. No le funcionó como quería. Fallon Henley no lo logró como quería. No importa, no importa. Sabemos que Jasmine Nix tiene intenciones de conseguir el campeonato Speed, que en este momento le pertenece a Sol Ruka. A la esquina. Nadie en casa se comió el poste. Ahí está la ex campeona también norteamericana. La mujer a quien le quitaron el título justamente, hermoso suplex. Buen recorrido. Fallon Henley la prepara. La patada de Nix. La rodilla de Fallon Henley. Son letales. Que la influencia fatal ha perdido uno de los títulos, aunque fuera solo de Jacy Jayne, como ella misma lo dijo. Yo no dudo que Fallon Henley esté diciendo como que yo debo sellar una victoria aquí precisamente sobre Sol. Digo yo. Cuidado, cuidado. ¡Oh, no, Dios mío! Pobre Jasmine Nix. Viene la peligrosísima Saria. Una buena combinación. Estas mujeres se llevan realmente extraordinariamente bien. No entendimos muy bien cómo surgió la sociedad, pero surgió y son implacables. 1, 2. Buena combinación, ya lo vieron. Par de codos, directamente el impacto para el oponente. La influencia fatal. Jasmine Nix es bloqueada en el esquinero. Saria con malas intenciones. Hace el enganche usando su fuerza. ¡Qué fuerza, qué poder! Pero mira, ya, mira las piernas. Ay, pobre mujer, pobre mujer. Por favor. Es realmente impresionante. Y se lanza además con malas influencias desde la esquina. 1, 2 y no hay 3 todavía para vencerlas. Es tanto poder y es una imagen tan intimidante, Saria. Por favor. Barredora bonita de Jasmine Nix. Viene con el impulso y conecta con esta patada del desastre. Va a buscar la pierna, va a buscar el enganche. 1, 2. No hay 3 todavía. Le convendría ganar el combate ella para ganar puntos con sus compañeras. Bueno, yo no sé, la tratan como que medio Sí, menos, ¿no? como que... Esta que no ha tenido título todavía, ¿eh? Mira, 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 mira. 1, 2. Ella ha demostrado que tiene mucho talento también. Pero sí, a veces ha metido... uno que otro errorcito en la ecuación, inconvenientemente. Y usando a Lola Vice, la latina como castigo. 1, no. Hay 3. Lola Vice ahora ya con un nombre importante. Retadora número 1. Mira, mira, mira quién llama. Nuevamente. Ay, ay. Lola Soy Vice. quien te espera, mujer, así que chapa acá ahora mismo. Nuevamente con la posición de retadora número 1. Ya lo había hecho en el pasado, pero no había sido mano a mano directamente como ahora. Yo soy la campeona por una razón, ¿eh? No le dice nada, le grita Jacy Jayne a Lola Vice. Supongo que estamos por enterarnos de cuánta verdad puede haber en esas palabras. Mira, un mundo donde Stephanie Baker sea campeona mundial y Lola Vice sea campeona de NXT es un mundo bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo siento. Jacy, 1, 2. No estaba hablando mal de ti para nada, te conste. Cuídate. Esas patadas de Lola Vice, no olviden. Esta mujer sabe. Sus derechas y sus izquierdas. Ella cómo domina, por favor, con cualquier extremidad. De artes marciales mixtas, de karate, de jiu-jitsu y de lo que sabe la campeona es de astucia. Se va. 1, 2. Jacy Jayne quiere estar en control. No solamente por esta lucha, sino para que Lola no se sienta demasiado sobrada. Camino ese encuentro entre ellas dos. ¡Ah! Es todo, es todo. 1. No. No fue todo, no. Impresionante también. Fallon Henley hace el enganche. Lola dice que no. Lola quiere arrinconar. A la esquina equivocada la lleva. Rápidamente el relevo se produce. Es Sol Ruka la que manda. Lola con la patada le esperaba. ¡Oh! A la
la chilena y finalmente el impacto doble. Enganche Si 1, esto termina, 2. mira, Jacy Jayne no lo perdonaría nunca. Que ninguna de las otras de la influencia fatal pierda. Bueno, y que ella tampoco, porque las culparía las otras dos. ¡No! ¡Error! ¡Craso error! Mira, surfeando en el esquinero. Surfeando en el esquinero. ¡Impacto! No puedes hacer eso, dice. No puede. ¿Cómo se...? Que sí puede y puede hacer más. Y ¡ey, ey! Bueno, tienen que lucirse de alguna manera. De alguna manera tienen que lograr que las miren con respeto. Y si hay que hacer lo que hay que hacer, y hay por que eso hacer lo que soy hay que hacer. campeona. Bueno, amigos, la influencia fatal está en control absoluto en este momento. Sol Ruca en complicados momentos para ella y para su equipo. Mira, hay demasiadas vertientes y variantes aquí. Vemos a Lainey Reed mirando la acción también con mucho juego para ella, precisamente por la mujer que está recibiendo golpes en este momento. Quien es no solo campeona norteamericana, sino campeona street. Mira, se va después del suplex. 1, 2. Fallon Henley tiene asuntos muy pendientes con Sol Ruca porque yo nunca recordaré, porque soy amnésico, aparentemente se toma un vaso. Se va 1, 2. ¿Cuándo fue que le dieron su mano a mano de revancha a Fallon Henley? Porque yo nunca lo vi por ninguna parte. Nunca. Y mira que se lo exigió a la gente del programa. Hay relevo. Buena extensión de la campeona. Lainey Reed, porque la está pasando muy mal en este momento. Que es básicamente un 3 contra 1. En este momento la tienen en ese esquinero. No le dan tregua alguna y ahora guillotina para ella. Bueno, creo que Lainey Reed también tiene intenciones de posicionarse muy bien con el campeonato Speed. ¡Oh, gol! De Nix. Hace el enganche. 1, 2 y... No, hay 3. Ahora sí. 1, 2 y... No, hay 3. La tercera. 1. Nah. Creo que no es así. Lo siento, Jasmine. Poniendo a trabajar al árbitro diciendo que cuentes otra vez, que cuentes otra vez, que cuentes otra vez, pero no. Ahora, Reed debe tener otra intención más aquí que no me queda muy clara. Pero bueno, prefiero no poderme inventar. Lo peor es que si invento, acierto. Sí, a esa. Con tabla marina, 1. Nah, no hay continuidad. La patada tampoco entra de Henley. El enganche, 1. Y otra vez un rompecara reforzado. Mira. Y tiene su propio baile. Wow. A lo Lola Vice. A los Ciudad Vice. Hay relevo rápidamente. Sol Ruca está sola, ha estado sola y seguirá estando sola. Hace el enganche. El pescador. 1, 2 y no hay continuidad con la cuenta de 3. Repite la dosis otra vez con Puente. 1, 2 y vuelve a revertirlo otra vez Ruca. Con Puente. El castigo al cuello directamente. Esa es la capacidad de esta mujer llamada Jasmine Nix. Para que la vean con respeto. Fallon Henley, Mira, Jacy Jayne. saca la lengua mientras hace el puente. Fácil para ella. Fácil dominar así. Se puede rendir. Amigos, cerrando con broche de oro, lucha femenina de relevos australianos. Algo pasó en el esquinero. Creo que fue un pequeño error. Torriqueta al brazo y le arranca con la palanca esa extremidad superior. Al relevo rápidamente. La vaquera. Impacto para Saria. ¡Ay! Esta patada de abajo, capoeira. Caen los cuerpos por todas partes. Ya No lo vais esperando ese relevo. Es la retadora número 1. Claro, la propia campeona diciendo vas a entrar. Fue brutal el impacto. Ya lo dije antes, hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y no se necesita ser muy buen filósofo para saber que eso es así. Está sola Sol Ruca y le han dado puño parejo en los últimos minutos de la contienda. Fallon Henley, la mujer que nunca tuvo su revancha por el título norteamericano, castigando a la actual campeona, el esquinero. Toma tu tomate. Hay relevo, lo canta el árbitro. Jasmine Nix es la legal. Sol, son 2, Sol. Y 2.
Doble castigo. ¿Cuán larga es? ¡Y doble castigo! Ha quedado doblemente desnucada. La legal es la campeona. El impacto se produce. Enganche 2 y la cuenta de 3 no llega. Un por si acaso para Saria y Jacy Jayne, quien se deshizo del Lullaby de manera brutal, ahora dominando a una Sonruca que tampoco se pertenece. No le han dado tregua a Marcelo por ningún momento. ¡Qué división femenina tan espectacular! De verdad que cargada completamente. Pensamos en una misma noche en la que vimos a la propia Blake Monroe, a Kelani Jordan, a Jordan Grace. Y eso como que entre Blake y Jordan no ha terminado como no termina este combate. Y sobre todo porque como que la influencia fatal ha usado sus influencias para ser muy fatal contra las otras. No cayó parada. Al fin finalmente encontró el relevo que tanto buscaba. Es Saria con impacto. Lazos primero, patada, cabezazo. Y haciendo muñón en el esquinero. Se las come a las dos con esta avalancha. Buscaba ese impulso y... La patada entra de la campeona en la barbilla. Van a hacer lo que no pudieron hacerle a Sol. ¡No! Saria lo conecta. A las dos. Conecta el impacto a las dos. La legal es Jasmine. No, la detienen en pleno vuelo. Arroba mi niña con suplex de ladito. Te van a mandar a dormir. Sí, a esta le van a arrancar el alma. Qué equipazo que son. A esta le van a arrancar el alma. Y lo van a demostrar más todavía. La parada de mano y la plancha. Es inequívoco. 1, 2. Justo a tiempo. Fallon Henley. Saria. Suplex para la ex campeona norteamericana. Desnucada ha quedado Saria. Abanico la brisa. No hay lazo. Y la patada tampoco entra. Las dos se tejen en el aire con tremendos lazos. Y entonces no quedó nadie para seguir el combate. Todas caídas. Aquí tiene que haber recuperación. En algún momento se han exigido al máximo. Cuerpos por todas partes, pero mira quién ha regresado a su esquinero y con ganas de poner sobre todo a cierta campeona en su sitio. Es Lola Vice y parece que el relevo viene para ella y sí. Amigos, ha entrado la retadora número 1. Jasmine es la primera que recibe, la campeona también recibe. Anda, tiene Fallon también. Las patadas, estos molinos, estas aspas que tiene esta mujer. Castigando a la campeona, la rincona. Me encanta ese festival de patadas. Mira para allá, qué maravilla. También arrincona en este momento Jasmine Nix. Ok. Si el universo pide, el universo recibe. ¡Huepa! ¿Sabes lo que viene por ahí, no? ¡La latina! ¡Caderú para una! ¡Caderú para la otra! Va a repetir la dosis Vice. Ciudad Vice está creciendo. Pobre Jasmine Nix. Impacto. No se produce para Henley. Ya. La patada Pelé. Sí, la chilena se produce. Esta no fue Filomena. Y arriba y abajo. El impacto de la rodilla. La legal de Fallon Henley. 1, 2 y... Ruca. Y mira que eso estuvo cerca. Ahora sacan a Sonruca de la ecuación. Ya, la dejaron sola otra vez. ¿Qué pasa, señor árbitro? Eres la legal mujer, se lo dicen una y otra vez. ¡Ey! ¿Qué demonios? No entiendo muy bien lo que está pasando. Creo que es... ¡Oh, no! ¡Lanza horripilante! Se complicó la situación. Se subió la gata a la batea. Casi golpeó a su propio compañero de equipo. Hizo moñón en este momento. La confusión se produce. ¡Ay! Le arrancaron el alma con el apagasoles a una. La latina con codazo. El enganche se produce también. 1, 2 y se lleva la victoria de una forma magistral. Aquí están las ganadoras, el equipo de Saria, Sonruca y Lola Vice. Yo solo quiero aplaudir el talento de las 6. Qué gran combate de relevos australianos para cerrar con broche de oro esta edición de NXT. Camino